Muy bien, vamos ahora con la ley de carácter, que es gentileza. Sí, gentileza. El versículo es Filipenses 4:5 y dice que todos los conozcan a ustedes como personas gentiles. Que todos los conozcan a ustedes como personas gentiles. Entonces, en nuestra definición pusimos que gentileza es fuerza bajo control, fuerza moderada con amor, fuerza o fortaleza amable. ¿Sí? Gentileza es fortaleza amable o fuerza moderada con amor. Segunda pregunta, ¿qué sería lo opuesto de gentileza? ¿Qué? Agresivo, hostil, indiferencia. Ajá. Hay una palabra para no cortés. Descortés. No, hay otra palabra. El respetuoso, maleducado. Okay. Si se fijan, casi todo lo que asociamos con el opuesto de gentileza tiene que ver con el enojo. Entonces, el opuesto en el sentido de que falta de la gentileza es el enojo, la ira descontrolada, ¿sí? Hostilidad, agresividad, todo eso es lo opuesto de gentileza. John Harden dice, donde la ira es una flama que explota, la gentileza es una suave lluvia. ¿Sí? Donde la ira es una flama que explota, la gentileza es una suave lluvia. ¿Sí? Entonces, te quiero nada más 4 cosas que la gentileza es y 3 ingredientes que dan a luz gentileza. Sí. Entonces, 4 cosas que la gentileza es. Número 1, gentileza es servir a otros con nuestras fuerzas, recursos, servir a otros. Te leo 1 Tesalonicenses 2, 7 al 9. 1 Tesalonicenses 2, 7 al 9. Dice, es Pablo hablando, dice, más bien demostramos ser benignos o gentiles entre ustedes como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Teniendo así un gran afecto por ustedes, nos hemos complacido en impartirles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegaron a ser muy amados para nosotros. Porque recuerdan, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, como trabajando de día y de noche para no hacer carga a ninguno de ustedes, les proclamamos el Evangelio de Dios. Entonces lo que Pablo estaba hablando aquí es que mientras él estuvo en Tesalónica con estos creyentes, él y los que lo acompañaban, impartieron sus vidas. Si no nada más compartieron el Evangelio, sino sus vidas mismas las dieron a ellos. Pero además trabajaban, si te fijas, dice, ustedes vieron nuestros trabajos y fatigas. Día y noche trabajamos para no hacer carga para ustedes. Y eso quiere decir que literalmente estaban trabajando en algo que les diera de comer, al mismo tiempo que estaban dedicados a impartir el Evangelio a las personas. ¿Sí? Y esto es gentileza. ¿Sí? El hecho de que Pablo esté dispuesto a desgastarse él mismo, ¿sí? A fin de no hacer carga y de dar a otros. ¿Sí? Entonces, número 1, gentileza es servir a otros. Número 2, gentileza es moderar nuestras respuestas. Te leo 1 Pedro 2:23. Hablando de Jesús, Pedro dice, cuando lo ultrajaban, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba. Es 1 Pedro 2:23. Gentileza es moderar nuestras respuestas. ¿Sí? Es no responder con enojo nunca y a veces no responder nada. ¿Sí? Proverbios, pero no recuerdo la cita, dice la blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. ¿Sí? Entonces, la blanda respuesta quita la ira. Estamos enojados, pero si yo contesto de manera suave, el enojo se va a ir apaciguando. ¿Sí? Eso es gentileza. ¿Sí? Número 3, gentileza es tener convicciones firmes. Jeremy Walker dice, sin el corazón gentil, la fuerza puede dañar. Sin la mano fuerte, sin las convicciones fuertes, la gentileza puede ser inútil. Entonces gentileza es ambas cosas, un corazón tierno y una mano fuerte. Sin el corazón gentil, la fuerza puede dañar. Sin la mano fuerte, la gentileza puede ser inútil. Entonces,
Gentileza también es tener convicciones firmes. En Juan 2 versículos 15 y 16, leemos, este es Jesús, dice Jesús, haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos fuera del templo, con las ovejas y los bueyes, desparramó las monedas de los que cambiaban el dinero y volcó las mesas. A los que vendían palomas les dijo, quiten esto de aquí, no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Pregunta, ¿está siendo Jesús gentil en esta escena? ¿Está latigueando gente y animales y está aventando mesas y está tirando dinero y está gritándole a los de las palomas? ¿Está siendo gentil? Sí, porque lo de convicciones. Sí, está siendo gentil. ¿Cómo? La gentileza no es no decir nada. De hecho, no decir nada ante nada es también un vicio de que nos falta ser gentiles. La gentileza nos mueve también a defender ciertas cosas, ¿sí? Vamos a decir que ves a un niño en la calle que está sufriendo, ¿sí? Gentileza sería, ¿qué? Ayudarlo, ¿sí? Gentileza no es pasarlo por alto. Vamos a decir que estás viendo una injusticia, están golpeando a una persona. ¿Qué sería gentil? ¿Ignorarlo o intervenir? Intervenir. Entonces, gentileza también tiene que ver, como dijimos, con fuerza, ¿sí? Hay momentos en los que tenemos que hacer cosas, hay situaciones que deberían hacernos actuar de manera inmediata. Es el caso de Jesús en el templo, ¿sí? Jesús tiene una convicción firme respecto a lo que el templo es y para lo que debería de ser usado. Y entonces en esa gentileza, ¿sí?, está protegiendo. Si vas al contexto de Juan 2, el problema era que estas personas estaban puestas en la parte del templo que estaba abierta para todos los gentiles, todos los que no eran judíos. Sí, entonces cualquier persona que no fuera judío y quisiera venir a adorar al templo, en vez de poder adorar en el templo, ¿con qué se iba a topar? Un mercado. Los judíos los judíos pasaban por el mercado que está en el templo y entraban a la parte del templo que ellos podían usar. Pero los gentiles no, los gentiles solo tenían ese pedazo y ese pedazo se había convertido en un mercado. Entonces cuando Jesús hace esto, está defendiendo lo que el templo es, ¿sí? Porque el templo representa la presencia de Dios. Y al mismo tiempo está también defendiendo a los gentiles que vienen a adorar a Dios. Está siendo gentil, ¿sí? Entonces la gentileza hacia un lado puede verse como bondadosa y ternura, mientras que esa misma gentileza hacia otro lado puede verse como dureza, ¿sí? Que es en este sentido lo que Jesús está haciendo algo que a nuestros ojos es así como que... Pero Jesús sigue siendo gentil al manifestar esto, ¿sí? Y número 4, dijimos son 4 cosas. La gentileza es consideración. La gentileza es consideración. El puritano William Perkins comenta sobre el versículo de Filipenses con un ejemplo. Dice, supongamos por ejemplo que un pequeño niño pobre, con frío y hambre, roba un pedazo de pan. ¿Debería su sentencia ser igual a la de un hombre adulto que roba una pieza de pan sin estar en la misma situación atenuante? Hay un niño, tiene frío, tiene hambre, es pobre, está ahí, viene y roba un pedazo de pan. Y luego viene un adulto que tiene dinero, tiene casa, está vestido y roba una pieza de pan. ¿Debe ser la consecuencia la misma? La acción es la misma, están robando, pero ¿debe ser la consecuencia la misma? Ante la ley sí, ante la persona... Dice Perkins, el cristiano virtuoso, si hablando de un juez, el cristiano virtuoso mantendría la justicia y la paz, sentenciando a cada persona tal como lo merezcan. Mantiene justicia y paz. ¿Sí? El niño hambriento recibiría misericordia, mientras que el adulto sería tratado con todo el rigor de la ley. ¿Sí? Aunque tiene que haber una sentencia, porque los dos están fallando, no puede ser la misma, porque la situación de cada uno es distinta. ¿Sí? Eso es juzgar con gentileza, ¿sí? Considerar la situación de las personas a la hora de tratar con lo que vas a tratar, ¿sí? Y aquí hay una lección para nosotros como adultos que puedes tratar de enseñar a los niños dependiendo de la situación que estés hablando, pero siempre que empezamos una conversación deberíamos de empezar con preguntas. Y siempre que vamos a tratar de resolver una situación, deberíamos de empezar a resolver esa situación con preguntas, ¿sí? Eso es lo correcto. Ayer estábamos viendo el pasaje de Génesis 16 donde Agar huye de su señora Sarai y luego el ángel de Jehová aparece. Y me pareció muy interesante que cuando el ángel de Jehová aparece le dice Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? ¿Por qué le pregunta? O sea, no tiene necesidad de preguntarle. Sabe muy bien de dónde viene y a dónde va. No tiene necesidad de preguntarle, pero la pregunta es una herramienta, ¿sí?, que le permite a Agar exponer lo que hay en su corazón,
¿sí? Y si Dios, siendo Dios, empieza la conversación con preguntas, ¿cuánto más tú y yo deberíamos empezar la conversación con preguntas? ¿Sí? Entonces, siempre que estemos en una situación de tratar de mediar algo, lo correcto es empezar con preguntas, ¿sí? Aunque creamos que ya sabemos lo que sucedió. Entonces, 4 cosas que la gentileza es: servir a otros, moderar nuestras respuestas, tener convicciones firmes y considerar a otros, ¿sí? Tener consideración. Y ahora, 3 ingredientes que hacen que la gentileza florezca. ¿Sí? 3 ingredientes que hacen que la gentileza florezca. Te leo el Salmo 37. El Salmo 37. Te estoy leyendo nada más los versículos 3 al 7. Dice, Salmos 37, 3 al 7. Salmos 37, 3 al 7. Te leo ese salmo porque el salmo empieza diciendo: no te irrites a causa de los malhechores, no tengas envidia. ¿Sí? Y entonces, si te acuerdas, dijimos que lo opuesto de gentileza es ira, irritabilidad, enojo, hostilidad. Todo eso es lo contrario de gentileza. Entonces, en este salmo el salmista empieza diciendo: no te irrites, y luego da algunas formas en que vamos a practicar esta parte de no irritarnos. Entonces te leo del versículo 3 al 7. Dice: confía en el Señor y haz el bien, habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Entonces, lo primero es que debemos de tener confianza. ¿Sí? Confianza en que Dios tiene el control de todas las cosas. ¿Sí? Confianza en que Dios tiene cuidado de nosotros. Versículo 4. Pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. El segundo ingrediente es deleite o satisfacción en Dios. Si nuestro deleite y nuestra satisfacción están realmente en Dios, entonces podemos ser gentiles. Versículo 5. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él que Él actuará. Hará resplandecer tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Confía callado en el Señor y espera en Él con paciencia. El tercer ingrediente es esperanza. Esperanza. El tercer ingrediente es esperanza. Esperanza en que Dios ha prometido que estará con nosotros, en que Dios ha prometido que hará ciertas cosas. Él vendrá por nosotros, nos llevará donde Él está, estaremos con Él por toda la eternidad. Esa esperanza nos va a permitir ser gentiles, ¿sí? Y hay una parte muy interesante de este cualidad de carácter, porque cuando Jesús casi no habla de Él mismo, pero de lo poco que dice, no sé si recuerdas, Jesús dice: yo soy... ¿Alguien se recuerda? Cuando se describe a Él mismo. No estoy usando analogías. Así es, yo soy manso y humilde. Es la única vez que Jesús se describe a Él mismo, ¿sí? Y cuando Él se describe a Él mismo, se describe como manso y humilde. Y la palabra que nuestras Biblias traducen como manso significa tierno de corazón. Literalmente está diciendo: soy tierno de corazón, que envuelve el concepto de gentileza, ¿sí? Y entonces, esta es una cualidad de carácter que tú y yo deberíamos de esforzarnos por cultivar, ¿sí? Porque es la única que Jesús se pone a Él mismo: yo soy manso y humilde, ¿sí? Entonces, la gentileza es algo que debería de nacer de nosotros. Y si queremos ver a alguien gentil en acción, volteamos a ver a Cristo. Cristo es gentil, ¿sí?